Vamos hasta la Ciudad de México porque ya tenemos a nuestra especialista, Itzel Carranza Cervantes. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, conoce muy bien del tema y con motivo de que ya se vienen los festejos grandes de fin de año, pues nos va a enseñar a hacer unas garnachitas. Bueno, no, nos va a enseñar el sistema de equivalentes, así se llama, esto que todos debemos conocer para comer correctamente. Así es que la saludo con mucho gusto. Itzel, muy buenos días. Hola, Evaristo, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Con muchas ganas de seguir compartiendo acerca de lo que es aprender a comer bien. No hay otra manera de estar saludables si no aprendemos a comer bien, Evaristo. Sin duda ninguna, Itzel, y por eso te agradecemos mucho este enlace, estas colaboraciones que nos ayudan a entender justo este tema. Y no veo que tengas ahí un cafecito. ¿Cómo está el clima en la Ciudad de México, que también ha sufrido por las lluvias en esta temporada? Amaneció nublado, sí, está nublado y pues un poquito frío. Ya no me dio tiempo del cafecito, iba a enseñar la ventana, pero no los vaya a marear. Pero sí, ahorita acabando me lo preparo, claro que sí. Oye, y pues mira, se me ocurrió compartir con ustedes este tema del sistema mexicano de alimentos equivalentes, porque es una herramienta que usamos todas las nutriólogas. Y en mi experiencia, lo que más me ha resultado con los pacientes es enseñárselos. Entonces dije, ¿cómo es que es algo con lo que yo trabajo diario, con lo que yo desarrollo un lenguaje común con los pacientes? Es la mejor manera de aprender a comer y no he tocado ese tema. Entonces, mira, te platico, ya este sistema surge primero por la American Dietetic Association, muchos años atrás, ahora sí que a finales del siglo pasado, y realmente nace en Estados Unidos como una necesidad para justamente enseñar a los pacientes diabéticos a calcular, contar, tratar de controlar la cantidad de hidratos de carbono. La diabetes se caracteriza porque ya el páncreas no produce la insulina suficiente o de la calidad suficiente para que los hidratos de carbono, que finalmente se traducen en azúcares, entren a la sangre y por ende a los músculos del cuerpo. Cuando en la diabetes el páncreas no produce suficiente insulina o no de la mejor calidad, las concentraciones de azúcar en sangre aumentan. Entonces, ¿cómo? Bueno, se usa la insulina para los que ya no la producen o la diabetes tipo 1, pero sobre todo se puede controlar también limitando o equilibrando, controlando las cantidades de azúcar que uno consume o hidratos de carbono. Entonces, aquí para entrar en el tema que a donde quiero llegar no es lo mismo desayunar una tortilla o dos tortillas, como ejemplo, con un huevo o dos huevos, según el tamaño de la persona, la actividad física, el gusto, las costumbres. Pero un ejemplo muy, muy general, una o dos tortillas, uno o dos huevos, alguito de fruta y verdura. Hagan de cuenta que ese es un desayuno ideal. No es lo mismo desayunar eso que desayunar café o té, ¿no? Atole de masa, que tiene carbohidratos. Pan dulce, que además de los carbohidratos propios del pan, tiene los carbohidratos peores que son los del azúcar que le ponen al pan dulce. Voy a exagerar, ¿no? Después, hot cakes con miel, o que se oiga más sanito, un plato de avena con miel y fruta, o fruta y granola, ¿me explico? Entonces,
El primero, 1 o 2 tortillas, está bien, y a lo mejor una cantidad de fruta moderada, vamos a decir. Lo ideal y que yo doy a mis pacientes es media taza de fruta a la vez. Y hay pacientes y gente que se le hace muy poca. No es lo mismo 1 o 2 tortillas y media taza de fruta a fruta con granola y miel. Y luego mi plato de avena, no sé, con granola. Y luego hot cakes o sándwich con 2 panes. Y luego, ¿por qué no? De postre, mi atole con mi pan dulce. Si tenemos el sistema de equivalentes, en el sistema de equivalentes, ya lo voy a explicar, tenemos el grupo de cereales y tubérculos y azúcar. Entonces, nada más por un ejemplo somero, serían un equivalente o 2 de hidratos de carbono contra 6 o 7, ¿no? Y cada equivalente de cereal que tiene los hidratos de carbono es de 15 gramos. Entonces, así a modo muy general es como surgió el sistema, la necesidad de contar estos hidratos de carbono para que los pacientes diabéticos pudieran tener cierto control sobre su consumo. Es diferente 2 unidades o equivalentes a 7 o 10. Entonces, una manera como los nutriólogos le podemos dar una guía a los pacientes. De este grupo tomas tantas equivalencias, de tantas, de tantas. Y así tanto se pueden tener más idea de las cantidades y porciones como de una correcta alimentación donde equilibre los diferentes grupos. Oye, voy a hacer como la inteligencia artificial contigo, Evaristo, decir, si quieres, te puedo ahora presentar los grupos del sistema de equivalentes. Por supuesto que los queremos conocer. Cuando uno escucha sistema de equivalencias, pues uno se imagina, recordarás esos que nos enseñaron en la escuela, que a algunas personas les parece complicado. Entonces entremos en materia para que podamos aprenderlo de una manera sencilla, Itzel, y sobre todo que lo podamos aplicar de inmediato en nuestra vida diaria cuando ingerimos alimentos. Pues mira, no, te voy a ser franca, no en una entrevista como esta se va a poder comprender a fondo, pero si siembra la curiosidad en nuestros radioescuchas, sí ahora en internet, en inteligencia artificial, podrán tener los desplegados, las listas de alimentos, yo yo puedo enviar algunos enlaces al canal, en fin, pero lo que quiero es que entiendan cómo funciona y qué es, y ya con eso sembrar la necesidad. Mira, tenemos los grupos importantes, son 8 grupos y están, por ejemplo, los grupos de cereales y tubérculos, que es del que yo ya les hablaba, y ahí, para que la gente, esto sí se van a llevar ahorita, entenderlo, tener una idea y ver que se clasifican los alimentos. Entonces, hablar de pan, de tortilla, de papa, de camote, de galletas, de arroz, de pasta, esos son los que más usamos en México, el mismo amaranto. Todos esos se llaman cereales y tubérculos el grupo porque justamente son o todos los alimentos procesados que dan las harinas de los granos de los cereales propiamente, ¿no? Antes, antes cuando se usaban mucho más que ahora los cereales de caja, la gente creía que al decir cereales nos referíamos a estos, pero no. Los cereales son el trigo, la cebada, el maíz, ¿no? Y de los que se hacen los alimentos que consumimos, las harinas, y luego se procesan y ya es pasta o galletas o el arroz comestible. Bueno, este es un grupo muy importante.
es el más importante para los diabéticos. Y estoy abriendo mis grupos, y hay con grasa y sin grasa. Por ejemplo, un tamal tiene la harina propiamente del maíz, pero también tiene mucha manteca. Entonces no es lo mismo comerse una tortilla de maíz sin grasa que un tamal donde ya tiene mucha grasa. Entonces el grupo de cereales y tubérculos se divide a su vez en cereales y tubérculos con grasa y sin grasa. Cuando queremos bajar de peso, hay que consumir aquellos sin grasa. Ese es un ejemplo que se puede. Y entonces ya para ver cómo se utiliza, el nutriólogo evaluará según las necesidades y requerimientos de energía de cada persona, si le va a dar de este grupo cuántas equivalencias. Le puede dar desde 4 en una dieta baja en carbohidratos, en una guía baja en carbohidratos, o le puede dar 12 como máximo. Estoy dando más o menos los rangos. Si es una persona alta, con mucha actividad física, corpulenta, con un metabolismo, en fin, que hace mucho ejercicio, y entonces si son 12, serán 4 en el desayuno, 2 en la colación, 4 en la comida, y así hasta sumar 12. Mientras que una persona que necesita bajar de peso, se evalúa darle una dieta baja en carbohidratos, se le va a dar una tortillita en el desayuno, una en la media mañana, a lo mejor una en la comida y una en la noche. ¿Sí me explico? Pero es el lenguaje común que ya se tiene cuántas equivalencias del grupo de cereales y tubérculos. Entonces, este es uno de los grupos más importantes. Ahora bien, frutas es otro que me da muchos hidratos de carbono. De hecho, este grupo de frutas solo me da azúcares a partir de la fruta, me da fibra, me da vitaminas y minerales, pero como los componentes que dan calorías solo son los azúcares. Entonces, si bien es un alimento que proviene de la naturaleza, todas las frutas, sí hay que tener cuidado por el contenido de azúcares. Entonces, por ejemplo, una tortilla es un equivalente, repito, de hidratos de carbono, y una taza de papaya o de piña o de sandía me va a dar también los mismos gramos de hidratos de carbono. La gente que no son nutriólogos o no quieren profundizar demasiado, no se tienen que poner con tanto conteo, pero sí en este momento pueden conocer que a lo mejor una taza de papaya tiene la misma azúcar que una tortilla o que la mayoría de los panes tostados, porque tenemos muchas presentaciones, pequeños, medianos y grandes. Entonces ya vimos dos grupos, cereales y tubérculos y fruta, que en mayor proporción dan hidratos de carbono. Ahora, ¿qué grupos me dan las proteínas? Bueno, pues le llamamos los alimentos de origen animal. Estos alimentos ya no me dan azúcares ni carbohidratos, nos dan otro elemento muy importante a la dieta, que son las proteínas. Entonces, aquí entran todas las carnes: pollo, pescado, res, ternera, pero también entran el huevo, el queso. Entonces, todos estos alimentos, sus equivalencias, lo que más nos aportan es otro tipo de nutrimentos, ya no hidratos de carbono o azúcares, sino proteínas y grasas. Entonces, así como los cereales y tubérculos eran altos y bajos en grasa, no es lo mismo un filete de pescado que me va a dar proteínas y casi no tiene grasa, una tilapia, por ejemplo, que es baja en grasa, a un chicharrón o una carne muy, muy grasosa, ¿no? Entonces, aquí otra vez, dentro de los grupos de producto de origen animal, dentro del grupo de producto de origen animal, tengo los muy bajos en grasa, los bajos en grasa, los moderados y los altos en grasa. No quiero que nuestros radioescuchas se compliquen, pero saber que este otro grupo es importante.
porque nos da las proteínas. Otro grupo que nos da proteínas y nos da carbohidratos, es muy completo este grupo y este alimento, y por eso se pone en un grupo aparte, es el de la leche. La leche es un gran alimento y por eso, bueno, los niños lactantes toman la leche materna porque nos da todos los nutrimentos que el bebé en ese momento necesita, claro. Ya después de cierto tiempo, alrededor de 2 años, ya está comiendo prácticamente de todos los alimentos, pero con este ejemplo quiero decir que la leche de vaca para un niño que está en crecimiento, ya de 5 o 6 años, un preescolar, por ejemplo, pues sí, le va a dar proteínas, le va a dar hidratos de carbono y le va a dar grasa. De igual manera, y esto sí ya es más del dominio público, las leches ahora vienen en leche entera. Cuando yo era niña creo que nada más había esa. No se diga las abuelitas que se las entregaban en frascos de vidrio, ¿no? Que ahora sí pasaba el lechero y solo había esa leche entera. Pero ahora, bueno, si vamos al supermercado y hay leche entera, la leche entera, por ejemplo, tiene 8 gramos de grasa en cada equivalente. La semidescremada tiene la mitad, como 4, y la descremada tiene solo 2. Entonces, dependiendo las características, un paciente que quiere bajar de peso, pues le vamos a dar una leche descremada, que solo tenga 2 gramitos de grasa en cada taza. Mientras que un niño que no quiere comer y que necesita calorías y que necesita crecer, pues claro que nos vamos a ir por la leche entera. Entonces, ya la nutrióloga, el especialista en nutrición, es quien evalúa y según el paciente que tiene enfrente, cuántas equivalencias y de qué grupo se le va a dar a cada persona y en qué cantidad y en qué horario. A lo mejor una taza de leche en la mañana para el niño y una taza en la noche, y a lo mejor para el adulto solo media, el adulto que quiere bajar de peso, es un ejemplo, solo media taza por la noche que le gusta antes de dormir, de leche descremada. ¿Me explico? Pero el común denominador, el lenguaje, es el de los grupos equivalentes, la cantidad y el horario. Otro grupo de alimentos son las grasas. Aquí ya entra lo que es el aceite, la manteca, las nueces, la mayonesa, la mantequilla, todos esos alimentos que en realidad son pura, le llamamos lípidos, pero comúnmente les llamamos grasas. Y aquí muchas veces, siempre pongo el ejemplo, es diferente freír el huevo de la mañana, que de preferencia siempre ponerle verduras, con media cucharadita de aceite o una cucharadita de aceite o un spray de aceite, a hacerlos con mucho aceite, 5 o 6 cucharaditas de aceite, y además con una tostada que se frió en aceite, como aquellos huevos rancheros que nos gustan, que la tortilla además lleva aceite, y además la salsa lleva aceite, que le ponemos al huevo ranchero, está bien frita en bastante aceite, y además, ¿qué les gusta? Tiene frijoles refritos en mucha manteca, ¿no? Entonces, otra vez, vuelvo a la exageración de un desayuno con una cantidad moderada de este grupo de grasas a uno donde todo es frito, refrito y con más grasa, y ya mejor ni mencionar el pan dulce, que también tiene grasa, ¿no? Decía yo, sería del grupo de cereales y tubérculos que además contienen grasa. Entonces, bueno, ahora, antes que se me vaya a olvidar, el grupo más importante y el que tenemos muchos mexicanos olvidado, yo no, espero que la mayoría de mis colegas, tanto como yo, consumimos muchos alimentos diarios y en cada comida del grupo de las verduras. A diferencia de los otros, el grupo de las verduras nos aporta, y digo a diferencia de los otros, la diferencia más grande es que las verduras
Mientras que una taza de leche, que es necesario, ya dije, aporta muchos nutrimentos, me da 150 calorías, una taza de verduras me da 25. Entonces, ¿qué creen que les digo a los pacientes que quieren bajar de peso cuando me dicen, doctora Huitzel, es que me quedo con hambre o me da ansiedad por comer? Híjole, ya no le quiero subir más calorías, pues comes verduras, por favor, no palitos, y entonces se pueden comer una, dos o hasta 3 tazas de verduras, que es un volumen considerable, y les va a dar solo 75 calorías contra a lo mejor 2 vasos de leche, que si bien va a dar otro tipo muy diferente de nutrimentos, pero así tomadito glu glu me va a dar 300 calorías. Este básicamente es el punto al que quería llegar. Elige uno según las necesidades de perder peso o de ganar peso o de mantener el peso, cuántos equivalentes de cada grupo se van a dar, y entonces uno limita las cantidades de grasa o de carne o de pan o de tortilla o de grasa a las cantidades que son perfectas para cada quien. Por último y como conclusión, si bien las nutriólogas somos las encargadas de calcular las necesidades de cada paciente y de calcular propiamente cuál va a ser la distribución dentro de los grupos en cantidades, etcétera, y la persona, el paciente que recibe esta guía, ya va a tener de dónde propiamente qué seguir para mantenerse saludable o recuperar la salud. Hay colegas mías que entonces todo lo transfieren o lo convierten a menú, le dan el menú a las personas, pero no les enseñan el sistema de equivalentes. A mí me gusta mucho la educación, la orientación alimentaria, y para mí es una responsabilidad y una manera ética de enseñar a los pacientes a comer sanamente. ¿Cómo? Mediante este sistema de equivalente que muchísimas de mis colegas sí lo enseñan, sí lo utilizan, y sobre todo va a ser una manera de aprender a comer para los pacientes y ojalá para la población mexicana, no solo para bajar de peso, sino para mantenerlo y mantener la salud a largo plazo. Así es, Itzel, excelente explicación. Como bien has dicho, habrá que investigar un poquito más, no es sencillo en solamente una plática, pero nos ha quedado claro con esto que nos has dibujado del sistema de equivalentes, primero que no podemos comer por comer o para llenarnos. Debemos tener un orden y gracias a esta explicación que hay grupos de alimentos y debemos seleccionar los que se complementan o los que de acuerdo con nuestras necesidades debemos consumir, pues así es como los debemos seleccionar. Yo creo que a partir de esta exposición debemos interesarnos más porque al final de cuentas es nuestra propia salud al comer o como estamos comiendo la que va a resentir lo que ingeramos a lo largo del día. Así es que creo que se cumple el objetivo, entender que hay un sistema de equivalentes que hay que revisarlo, que hay que conocerlo con calma, cada quien según sus propias necesidades podrá ir aprendiendo y ya podrá rechazar algunos alimentos en función de su conciencia cuando sabe que esos alimentos le pueden perjudicar. Así es que muchas gracias por esta gran colaboración, seguiremos atentos a estos consejos. Para mí ya me quedó claro, ¿no? Ya no me voy a echar muchas galletitas, ¿verdad? Solamente las mínimas necesarias, por ejemplo, y combinar los diferentes grupos de alimentos. Muchas gracias, Itzel, por este enlace y gracias por esta enorme colaboración para nuestros seguidores. Que tengas un excelente día y semana. Excelente, Baristo. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima.